Capacidad para 2 cuerpos de cámara, dron, objetivos fotográficos y cualquier otro accesorio que puedas necesitar. Además de espacio incluso para llevar ropa o comida, por menos de 200 euros. Sí, he renovado mochila fotográfica. Mi nombre es Luis Miguel Azorín y te doy la bienvenida una semana más a Natural Portraits, el canal de YouTube dedicado a la naturaleza y la fotografía natural en su sentido más amplio. Mi antigua mochila fotográfica pasó a mejor vida. Y en este vídeo voy a enseñarte mi nueva mochila fotográfica, la que con toda seguridad es mi mejor mochila hasta la fecha. Si eres seguidor habitual del canal sabrás que una de las marcas con las que suelo colaborar es KF Concept. De hecho, fue la primera marca que decidió apoyar este canal hace más de 6 años y sigue siendo la marca referencia para algunos de los accesorios que utilizo en mi día a día, como por ejemplo las mochilas fotográficas. Todas mis mochilas fotográficas han sido siempre KF Concept y el resultado siempre ha sido sobresaliente, hasta el punto de que mi anterior mochila, una mochila estupenda para 2 cuerpos de cámara y todo mi equipo fotográfico, que puedes ver en este otro vídeo que te dejo por aquí, acabó literalmente reventada a trabajar. Multitud de grabaciones para el canal, salidas fotográficas, viajes. Finalmente la cremallera principal dijo basta. Así que desde KF Concept me mandaron su nueva mochila fotográfica especialmente dirigida para gente aventurera que salga a la montaña y que viaje haciendo fotos. Y tras haberla probado durante algunas semanas, puedo decir sin duda que es mi mejor mochila fotográfica hasta la fecha. Y por menos de 200 euros. Hablamos de una mochila fotográfica muy grande, con una capacidad de 32 litros y con 2 compartimentos individualizados que podemos configurar a nuestro gusto y donde podemos llevar en cada uno de ellos un equipo fotográfico completo. O bien destinar uno de estos compartimentos a un equipo fotográfico y el resto destinarlo, por ejemplo, a nuestra ropa, o incluso llevar 2 equipos fotográficos completos y dejar una sección de la mochila para llevar algo de ropa, dependiendo de si nuestro equipo fotográfico no es excesivamente voluminoso. Yo normalmente muevo mucho equipo para poder grabar y fotografiar todo el contenido de Natural Portraits. Llevo permanentemente 2 cuerpos de cámara y un lote de objetivos que van desde gran angular hasta teleobjetivo. Pero además muchas veces también tengo que llevar conmigo el dron para poder capturar esas tomas aéreas que me permiten mostrar el entorno en el que estoy grabando. A veces tengo que transportar luces, linternas para fotografía nocturna. Pues en esta mochila con todo este equipo todavía me queda algo de espacio para poder llevar una chaqueta o una sudadera. Mi anterior mochila KF Concept, aunque también me permitía transportar 2 cuerpos de cámara, muchas veces se me quedaba justa cuando tenía que llevar conmigo el dron o por ejemplo equipo para fotografía nocturna, equipo de iluminación y linternas. En estos casos me veía obligado a llevar aparte una bolsa adicional con el resto del equipo. Con esta mochila puedo literalmente llevarlo todo cargado a la espalda y llevar las manos libres sin necesidad de llevar bolsas extra. En definitiva, que puedo llevar conmigo 2 trípodes, todo el equipo fotográfico, el dron, accesorios de iluminación, literalmente todo. La mochila, como mochila de viaje que es, tiene además un compartimento para el ordenador portátil, al que podemos acceder desde la parte interna y también desde el exterior, para que podamos sacar nuestro ordenador sin necesidad de abrir toda la mochila. Pero además, como te he dicho, también es una mochila dirigida a fotógrafos montañeros. Por eso tenemos ante nosotros una mochila con multitud de bolsillos y compartimentos. Tenemos, por ejemplo, un cinturón lumbar donde tenemos un bolsillo a cada lado donde poder llevar aquellos accesorios que necesitamos tener más a mano, como por ejemplo el frontal LED o una pequeña navaja. También tenemos un pequeño bolsillo externo donde poder tener a mano ciertos accesorios como las baterías para las cámaras, unas pilas o por ejemplo el intervalómetro. Y en el compartimento superior, que podríamos decir que es el más polivalente de la mochila, tenemos una banda divisoria con 2 cremalleras que podríamos decir que actúa como barrera para que si abrimos este compartimento y tenemos equipo fotográfico no se nos pueda caer por accidente. Aquí podemos guardar también ciertos accesorios como tarjetas de memoria, las correas de las cámaras o lo que queramos. La mochila incluye además en la parte exterior una red de cinchas que podemos ajustar a nuestro gusto y que nos permitiría llevar algo en la parte de fuera, como por ejemplo una chaqueta. Básicamente, como puedes ver, es la idea de la típica mochila de montaña, pero en este caso adaptada a nuestro equipo fotográfico.
Pero además esta mochila viene con una segunda bolsa a nuestra disposición, una pequeña bolsa bandolera en la que cabe un cuerpo de cámara y un par de lentes, y que tiene las dimensiones exactas para que quepa en el compartimento inferior de la mochila. Evidentemente tendríamos que desmontar todas las divisiones que tengamos montadas. Como te he dicho, se trata de una mochila de viaje y además es una mochila muy grande, como puedes ver. Esto significa que si nos vamos de viaje, no necesariamente vamos a tener que ir cargados con ella. Podríamos dejar la mochila, por ejemplo, en nuestro hotel y podríamos seleccionar nuestra cámara y aquellas lentes que vayamos a utilizar, por ejemplo, en nuestras excursiones. Y de esta manera ir mucho más ligeros. Sí, es una mochila grande, o podríamos incluso decir muy grande. Por eso la mochila cuenta también con un ajuste de estatura en la parte trasera. Básicamente podemos ajustar la altura de los tirantes en S, M y L, dependiendo de nuestra altura. De esta manera conseguimos que esta mochila se ajuste perfectamente a nosotros. Así que sí, es un mochilón, en todos los aspectos. Pero, ¿es el mochilón que tú necesitas? Esta mochila es muy grande, voluminosa y pesada, sobre todo si la llevamos cargada. En mi caso, como te he dicho, es exactamente lo que yo necesito por el gran volumen de equipo que necesito mover. Pero puede que esta no sea tu situación. Esta mochila personalmente solamente la recomendaría a aquellos fotógrafos que, como yo, necesiten mover mucho equipo, o necesiten mover un equipo grande y pesado, o necesiten una mochila muy grande para mover su equipo fotográfico y además bastante ropa o incluso comida. Pero si este no es tu caso, esta mochila puede que sea demasiado para ti. KF Concept ha desarrollado mucho sus mochilas durante el último año. Dentro de su catálogo puedes encontrar modelos con capacidad de 20 o 25 litros, con precios súper interesantes, como la nueva Alpha Air, que además desde mi punto de vista tiene un diseño súper chulo. Como ya sabes, en Natural Portraits me gusta ser muy crítico con los productos que pruebo y que muestro. Y las mochilas KF Concept no tengo ninguna duda que ofrecen la mejor relación calidad-precio del mercado. Como has visto, esta semana hemos tenido vídeo de cacharreo fotográfico. Porque aunque está claro que lo que más nos gusta es salir con nuestra cámara a fotografiar, todos necesitamos en algún momento una nueva lente, una nueva cámara o una nueva mochila fotográfica. Y cuanta más información tengamos a nuestra disposición, mejor podremos elegir. Así que amigo, espero que esta información te haya servido. Nos vemos de nuevo la próxima semana con lo que más nos gusta, fotografía y naturaleza, aquí en Natural Portraits. Adiós.